Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito. Ustedes están en la parte de discusión, ¿verdad? Que era lo que teníamos que charlar un ratito. Sí, profe. Bueno, vamos a hacer un ratito de discusión. Bien. Ustedes tienen que saber que hay una gran relación entre lo que es el problema, ¿sí? Entre lo que son los objetivos, entre lo que son obviamente los resultados, y por ende la discusión. O sea, tiene que tener una misma, de alguna forma, estructura, si se quiere, o sea, una misma temática. A eso es lo que hago referencia, ¿no? Es decir, una misma temática. No puede haber, diríamos, cosas diferentes en el problema, en los objetivos, en los resultados y en la discusión. Eso no puede pasar, ¿sí? ¿Ustedes dos tienen búsqueda bibliográfica o no? Sí, profe, las dos. Sí, Entonces, la búsqueda bibliográfica tiene, en este caso, para diferenciarse de una recopilación de datos, nosotros lo que hacemos es juntar artículos científicos y clasificarlos de acuerdo a su calidad de evidencia. ¿Sí? Sí o sí. Ese es como que nuestro principal problema. Esa es nuestro, en realidad, este es nuestro tema. ¿Sí? Cuando ustedes, yo le pregunto en el examen, ¿cuál es el tema de tu investigación? Es esto. ¿Sí? Es decir, la calidad de evidencia. No, diríamos, la relación entre variables que puede existir entre, diríamos, las variables que ustedes han elegido. Entonces, la calidad de evidencia es acá el tema principal. ¿Qué significa esto? Que ustedes lo que hacen es puntuar qué tan bien armada está una investigación, independientemente de las variables que investigue ese trabajo de investigación, ¿sí? Entonces, para mí es fundamental que ustedes tengan en claro esto, ¿sí? Esto. Entonces, uno se plantea cuál es la calidad de evidencia de los artículos científicos sobre qué sé yo, los aspectos nutricionales, los objetivos, analizar la calidad de evidencia, los resultados, ¿sí? Según la escala Pedro, la evidencia fue tal, 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 tal. O sea, si fue buena, mala, regular, lo que sea. Por lo tanto, la discusión no puede salir de ahí. Es decir, tiene que analizar la calidad de evidencia, ¿sí?, que existe sobre la población que ustedes seleccionan. Nosotros acá, como hacemos un trabajo digamos, de búsqueda bibliográfica, no trabajamos con pacientes, trabajamos con artículos. O sea, sus artículos científicos que ustedes han elegido para analizar la calidad de evidencia, esa es su, por así decirlo, su muestra. Bueno. Por lo tanto, en la discusión uno tiene que analizar, ¿sí?, la calidad de evidencia, y para eso necesitamos basarnos en ciertas cuestiones. En primer lugar, ¿qué es lo que a mí me interesa, ¿sí?, en una discusión de, ¿cómo se dice?, de búsqueda bibliográfica? Que ustedes puedan, digamos, contraponer, ya le voy a poner contraponer, ¿sí?, artículos relacionados con calidad de evidencia. No los artículos que hablan de su variable, no. O sea, eso es, diríamos, lo secundario. Por ejemplo, ustedes encuentran una revisión sistemática que utilizó, ¿sí?, o una búsqueda que utilizó la escala de Pedro, ¿sí? Y esa escala de Pedro, en ese artículo científico, dio, vamos a suponer, ¿sí?, bueno, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo necesito en primera instancia. Pero ¿por qué yo necesito eso? Porque nosotros estamos hablando de la calidad de evidencia. Después, ¿sí?, si este artículo científico está relacionado con sus variables, o sea, con las variables que ustedes han elegido, mejor. Bien, no hay problema, ¿sí? O con el área. Pero primero tenemos que encontrar artículos que hayan utilizado la misma escala, ¿sí?,
que nosotros utilizamos, la escala Pedro, la escala Caspe, la que fuera, ¿sí? Y en función de eso, o sea, en función de esa cuestión, recién ahí entrar a lo nuestro, diríamos, a la parte de su rama específica. Yo enseguida le voy a preguntar si ustedes me están entendiendo. No se preocupen porque voy a ir y volver. Entonces, no tiene sentido, a ver, te pregunto, a ver, Joseli, ¿cuál era tu tema, perdón? ¿Qué hacía tu tema? Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Yo estoy haciendo una revisión sistemática del ayuno intermitente como tratamiento para la esteatosis hepática. Perfecto, entonces vos tenés que buscar un artículo, ¿sí?, en el cual se utilice la escala Pedro, Pedro. ¿Por qué? Porque vos en tu trabajo de investigación utilizaste esta escala, entonces por eso necesitamos otro artículo con esta escala, ¿sí? Y mejor si encontrás, ¿sí?, un artículo científico, ¿sí? Artículo científico. O sea, básicamente una revisión sistemática que utiliza la escala de Pedro sobre ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque recuerden que acá el problema, ¿sí?, o sea, mejor dicho, acá el centro es la calidad de evidencia. Eso es, de alguna forma, lo más importante. O sea, para eso nosotros estudiamos. Eso es lo que nosotros queremos, de alguna manera, saber, aprender, la calidad de evidencia. Secundariamente, ¿sí?, nos interesa el ayuno intermitente. Es decir, el ayuno intermitente en este caso no es, por así decirlo, nuestra principal variable, ¿sí? Si nosotros lo que queremos es intentar seleccionar, por así decirlo, ¿cuál es el...? Sí, sí. Ahora un sonido, por favor. Perdón, chicos, estoy terminando otra clase. Bien, entonces, acá lo importante, insisto, es, ¿sí?, el ayuno intermitente, perdón, la calidad de evidencia, primariamente, y después el ayuno intermitente. ¿Sí? Entonces, cuando yo mire tu trabajo o los trabajos de ustedes, no voy a prestar atención primariamente a lo que uno descubrió sobre el ayuno intermitente, sino lo que uno evaluó sobre los artículos que evalúan la calidad de evidencia. ¿Sí? Es decir, ¿qué otros artículos relacionados con la temática, ¿sí?, están puntuados con calidad de evidencia? Por ahí, ustedes encuentran artículos científicos que no utilizó la escala de Pedro, utilizó otra escala para evaluar la evidencia. Bien, bienvenido sea. No hay ningún inconveniente. Bienvenido sea. Pero lo que no tenemos que hacer, lo que no hay que hacer es
contraponer artículos científicos específicamente por la variable. Eso es lo que, digamos, como el primer error. ¿Está mal? No, no está mal, sino simplemente eso no es lo principal. Lo principal es la calidad de evidencia. Si yo me pongo como objetivo, como problema, calidad de evidencia, objetivo, calidad de evidencia, resultados, calidad de evidencia, por lo tanto, en mi discusión, yo tengo que explicar, ¿sí?, y contraponer artículos de acuerdo a su calidad de evidencia. Y acá van a ver algunas cuestiones. ¿Hasta acá me están siguiendo, gente? Más o menos. Más o menos. Ahora le voy a preguntar a Libertad. ¿Todos ustedes utilizaron la escala de Pedro? Sí. Sí, bien. Y la de Y Caspe Caspe. también. Y la de Caspe. Bueno, Más que nada Caspe yo uso. ¿cuántos puntos tiene la escala de Pedro? ¿Cuántas 10. preguntas? Sí. ¿Cuántas Mm. preguntas? ¿Eran 10? No, la verdad que no me acuerdo, profe. Tienen que saber eso. 11 preguntas. 11 eran 11. Pedro y 10 eran Caspe. 11 preguntas. ¿Sí? 11 preguntas. Vamos a partir. Pero cada pregunta representa, de alguna forma, variables. ¿Sí? O sea, representa un algo. Entonces, acá hay algunos términos, digamos, algunos términos que ustedes tienen que empezar a comprender. Primero, porque es fundamental. En primer lugar, ¿sí?, lo que tiene que ver el diseño de investigación. ¿Sí? La escala Pedro solamente evalúa diseño de investigación, diríamos, de tipo ensayo clínicos. ¿Sí? No evalúa otro tipo de diseño. Ya les digo. ¿Sí? Así que si ustedes, digamos, utilizaron otro tipo de investigación, otro tipo de diseño, obviamente que el resultado de la escala Pedro le va a dar, no le va a dar como corresponde. Entonces, el diseño de investigación, ¿sí?, son ensayos clínicos. Bueno, ustedes tienen que saber qué son los ensayos clínicos y cuál es la importancia y las desventajas del ensayo clínico. Yo pongo acá importancia, o vamos a poner ventajas y desventajas. Pero, profe, ¿por qué tenemos que saber eso? Porque la escala Pedro, ¿sí?, y la escala Caspe hacen referencia a este tipo de diseños. Y como a nosotros nos importa la calidad de evidencia, ¿sí?, hacemos hincapié primariamente en el diseño de investigación. Tenemos que saber lo que es un muestreo, ¿sí?, probabilístico. Sí o sí. Tenemos que saber eso. Sí o sí. ¿Y qué tenemos que saber del muestreo probabilístico? Ventajas y desventajas. ¿Pero por qué? Porque eso favorece la calidad de evidencia. Tenemos que saber lo que es una asignación al azar. Tenemos que saber lo que es el simple, el doble, ciego. Sí o sí. Tenemos que saber qué son las variables de confusión. Porque todo esto favorece, ¿sí?, favorece a que un artículo o una investigación esté bien hecha. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a poner en mi discusión? ¿Sí? Bueno, vamos a poner, ¿sí? Vamos a arrancar con, por ejemplo, los resultados hallados. Los resultados hallados. ¿Sí? Yo lo pongo así como para iniciar una discusión. Los resultados hallados en esta investigación, o sea, en su trabajo, indican que la mayor proporción de artículos analizados presentan, ¿sí?, una, vamos a suponer, calidad de evidencia buena. Vamos a suponer, ¿sí? Vamos a suponer que ese fue su resultado. Buena evidencia, buena en la escala Pedro, y excelente en la escala Caspe. ¿Sí? Así ustedes arrancan la discusión. ¿Sí? Así arrancan la discusión.
Bien, para que se den estos resultados, ¿sí? Para que se den estos resultados, la mayoría, ¿sí?, de las investigaciones presentaron 2 puntos, ¿sí? Diseños de investigación de tipo ensayo clínico, los cuales se caracterizan, colocan, ¿sí? Sus principales ventajas son, pero sus desventajas corresponden, ¿sí?, a la cosa. Otro de los elementos evaluados correspondía, ¿sí?, a el muestreo, el cual, cuando se realiza de forma probabilística, presenta las siguientes ventajas. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Bien. Profe, ¿de dónde saco todo esto? O sea, ¿de dónde leo? Bueno, ahí tienen el Sampieri, el Pineda, cómo probar unas pruebas, cómo escribir un libro. Tienen 180.000 libros que le di para leer y narrar esta primera parte. Porque eso determina, ¿sí?, eso discute, eso analiza por qué ustedes tuvieron, ¿sí?, una calidad de evidencia buena, regular, etcétera, etcétera. Cuando yo termino de hablar de estas principales cuestiones, ¿sí?, cuando yo terminé de hacer esas principales cuestiones, bueno, está, perfecto, ya lo hice, bien, buenísimo. Ahora recién empiezo a hablar de los artículos científicos, específicamente, en este caso, de ayuno intermitente. Recién ahí arranco, ¿sí?, a hablar sobre ayuno intermitente. Es decir, de los artículos científicos que han sido analizados sobre, en este caso, ayuno intermitente. Pero primero, como nuestra situación es, diríamos, calidad de evidencia, yo no me puedo poner a hablar de otra cosa, ¿sí?, si primero no expliqué por qué o qué cosas se tienen en cuenta para que una, diríamos, una escala Pedro me genere, ¿sí?, esa situación. Sí, decime. Esperen, chicos, que me hablan de otro chat. Aguántenme un segundito, por favor. Bien. Entonces, ahora bien, esto entonces más o menos quedó claro, gente. Ahora un poquito más. ¿Qué es lo que hay que colocar ahí? Sí, profe. Por supuesto que No sé. para poder narrar estas cosas yo tengo que mirar la escala Pedro, tengo que mirar la escala Caspe, ¿sí? Porque solo tenemos escalas Caspe, pero la versión es sistemática. Escala Caspe para, ¿cómo se dice? Para ensayo clínico controlado. Bueno, para profe, corte. tengo una consulta. Aguántenme, chicos, disculpen, tienen clase, aguántenme.
Disculpen, gente. Bueno, Profe, ¿sí? tengo una pregunta. Sí, En esta primera parte, no sé bien cómo expresarme, así que no, sí. eh, dígame si no me entiende. Sí, Pero en sí. esta primera parte, como lo que yo estaría haciendo es defender de alguna manera el tipo de diseño de investigación que yo incluí. O sea, por No, ejemplo, no, yo digo que utilicé un ensayo clínico porque me sirve para saber tal y tal cosa, o no no, es eso. no, no, no. No, no, no es que vos estás defendiendo, sino simplemente estás describiendo las características que te llevan a que un artículo científico, cuando es evaluado, sea de buena calidad. ¿Me explico? No es que vos defendés a los ensayos clínicos O, controlados, s- o o, sea, en esta primera etapa yo todavía no la estoy relacionando con mi investigación en sí, sino que estoy hablando del diseño. claro, lo que vos te estás explicando es por qué un artículo científico te da buena calidad. Porque vamos a suponer que yo te diga que vos tuviste en tu trabajo de investigación una escala, en la escala Pedro tuviste un puntaje regular o malo. Entonces yo te pregunto a vos, ¿por qué tuviste en algunos artículos un puntaje malo o regular? Entonces vos me decís, bueno, porque no tuvo muestreo probabilístico, porque no tuvo asignación al azar, porque no fue simple ciego, porque no controlaron las variables de confusión. Ah, ahora entiendo por qué ese artículo científico, por más que el resultado esté copadísimo, estaba lleno de errores metodológicos. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí se entiende Entonces, mejor. entonces, esa es la cuestión. Ustedes lo que hacen es decir, bueno, yo tengo una cantidad de artículos científicos que me hablan, por ejemplo, en este caso, maravillas del ayuno intermitente. Pero mi objetivo principal no es, diríamos, quedarme con el resultado final. ¿Me explico? Mi objetivo principal no es quedarme con el objetivo, con el resultado final. Mi objetivo principal es analizar el proceso que me llevó a tener ese resultado. Entonces, si el proceso, si los pasos no se cumplieron, no se eligieron adecuadamente, por más que el resultado sea lo más copado que hay, ¿sí? El proceso para llegar a ese resultado no estuvo bien hecho. Entonces vos vas a decir, listo, este artículo científico me dice que el ayuno intermitente es lo más copado que hay, pero realmente la investigación no está bien armada, no está bien asignada, controlada, no está bien ejecutada. Por lo tanto, por más que el resultado sea muy lindo, yo no lo puedo tomar como diríamos, como un artículo de buena calidad, ¿sí? O puede pasar lo otro, el artículo científico dice que el ayuno intermitente no está bueno, pero el proceso o la formación de ese artículo está bueno. Se dice, mira, no es el resultado que yo quiero escuchar, pero este artículo está bien formado, tiene un buen puntaje, ha hecho las cosas bien, y bueno, entonces seguiré buscando más artículos, ¿sí? Para poder ver su calidad de evidencia, y si coinciden, ¿sí? Por eso que nosotros vamos a encontrar también a veces, como se dice, diferentes resultados en las investigaciones, porque claramente el proceso de formación de la investigación no está bien hecha, ¿sí? Entonces, por eso yo le digo a ustedes, lo principal acá no es la variable que ustedes han elegido para estudiar ayuno intermitente o lo que sea. Acá la principal es qué tan bien hecho está la investigación independientemente del resultado. Y después, cuando yo digo que el proceso de formación de la investigación está aceptable o no, en favor de esa cuestión, o diríamos a la luz de esa cuestión, yo puedo recién analizar los resultados. ¿Se entiende eso? Esto estimula claramente el pensamiento crítico, ¿sí? A eso voy. Vamos hasta acá entonces. Sí, profe. Bien. Yo le voy a pasar en el grupo unos artículos científicos que sí o sí, o sea, no hay chance, sí o sí, tienen que estar en sus respectivos trabajos, ¿sí? Es decir, ahora le voy a contar otra cosita y después ustedes en todo caso me hacen preguntas. Porque necesito... A ver, bueno. Bueno, todo esto ustedes después lo ven en el video y demás, así que lo borro y después ustedes lo suman, ¿sí? Bueno, sí o sí, creo que hice esto, pero... Bueno,
sí o sí hay también una gran relación, de la misma manera de lo que estamos hablando, entre lo que ustedes colocan en su marco teórico, ¿sí? Marco teórico, y la discusión. En el medio del marco teórico nosotros tenemos una hipótesis, y el marco teórico depende específicamente del problema de investigación, ¿sí? Y como vimos anteriormente, el problema de investigación da origen a los objetivos. El objetivo, ¿sí?, determina el marco teórico, la hipótesis y la discusión. Y acá aparece una justificación, no importa el orden, ¿sí? Pero ahí. Entonces acá pasa lo mismo que pasaba en la discusión, ¿sí? El marco teórico tiene dos partes importantes. Lo que son las bases teóricas y lo que son los antecedentes. Y yo hablaba con la profe Florencia que acá tenemos un grave problema, ¿sí? Acá tenemos un grave problema. En realidad en los dos, ¿sí? Pero acá tenemos un grave problema. Entonces, voy a volver a hacer, a ver si ustedes me entienden, porque si no, podemos llegar a, digamos, a colocar una cantidad de cosas sin sentido. Y eso es lo que yo no quiero que se coloque. Mi mouse está a pedal. Ahí está. Bueno. La cuestión es así, gente. Si nuestro problema habla de la calidad de evidencia, ¿sí? Por lo tanto, nuestra justificación tiene que hablar de calidad de evidencia. Por lo tanto, nuestro marco teórico tiene que hablar de calidad de evidencia. Porque nosotros vimos, ¿sí?, que nuestra discusión también habla de calidad de evidencia, ¿sí? Porque nuestro problema, nuestros objetivos y demás hablan de calidad de evidencia, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, sí, ¿me hablan de acá o del otro chat para? Porque no sé de qué lado me hablan, mándenme.
Bueno, entonces, ¿me escuchan, verdad, acá? ¿Sí? ¿Se me escucha? ¿Acá? ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces, acá tenemos que hablar en la justificación de la importancia de la calidad de evidencia, porque eso es lo más importante, no la variable. ¿Sí? Es decir, ¿por qué para el nutricionista es importante leer una revisión sistemática? ¿Qué le aporta al nutricionista una lectura de revisión sistemática? ¿Sí? ¿Qué le va a aportar? Pero para eso yo tengo que saber qué es una revisión sistemática. Entonces, eso es lo que tengo que colocar. ¿Sí? Entonces, yo por eso le voy a dar artículos científicos, ahora le voy a pasar en el grupo, para que ustedes lean, ¿sí? Y formulen nuevamente su justificación, su base teórica y demás. Ahora bien. Profe, tengo una consulta con respecto a la Dios. número 9 que dice, Mándeme, por favor. explique la clasificación de Ahí los le- huesos según su centro de osificación. Bien. Tenemos que saber lo que es la evidencia. ¿Cómo se clasifica? Sí o sí. Eso yo se lo voy a pasar en un artículo científico para que ustedes, digamos, lo tengan presente. Todo eso sí o sí tiene que ir, eso sí o sí tiene que estar en la justificación. Es decir, ustedes tienen que decir, a mí no me sirve de nada leer un artículo científico si yo no tengo, ¿cómo se dice?, puntos críticos. O sea, leer un artículo científico sin tener criterios, ¿sí?, es lo mismo que nada. ¿Por qué? Porque uno lee un artículo científico y no sabe si diríamos, el proceso de esa investigación está bien hecho. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Brindan ciertos tipos de puntos críticos para que cualquier nutricionista comprenda y entienda que no es porque sea un artículo científico hay que creerlo como una verdad de fe, sino que más bien los artículos científicos se tienen que criticar, se tienen que, de alguna manera, repensar a la luz del conocimiento justamente de las investigaciones. Por eso que hay diferentes escalas o grados de investigaciones, ¿sí? Entonces tengámoslo presente. Entonces por eso tenemos que justificar y tenemos que de alguna forma dar a conocer qué es calidad de evidencia, qué es evidencia científica, cuáles son los tipos de evidencia científica que hay. ¿Sí? Eso tiene que estar primariamente en su marco teórico, sí o sí. Una vez que yo digo qué es la calidad de evidencia, qué es una investigación, cómo se clasifica la calidad de evidencia, ahí recién arranco, en el caso que hablamos hoy, de ayuno intermitente. Pero nunca, jamás, digamos, en una investigación hecha de, ¿cómo se dice?, de revisión bibliográfica, puede estar primero la variable y después lo demás. Por eso yo le decía la vez pasada, o creo que algunas personas que me habían mandado su trabajo, yo le respondía, en la justificación, en el problema, en el marco teórico, todo tiene que estar, ¿sí?, lo principal, que es la calidad de evidencia, qué es, cómo se clasifica la evidencia, qué es una revisión sistemática, cuáles son las partes de una revisión sistemática, para qué sirve una revisión sistemática, y una vez que yo dejo en claro esa parte principal, le doy herramientas al nutricionista para que entienda de que
no porque sea un artículo científico tenemos que creerle de punta a punta, sino que cuando nosotros leemos un artículo científico decimos, ah, bueno, está copado, pero voy a mirar a ver cuál es su diseño, tengo que saber cuáles son sus características, cómo fue su muestreo, cuáles son las variables de confusión, aclara o no aclara, o sea, cómo, por ejemplo, la edad, ¿sí? El género. Vamos a suponer acá. Claramente que, digamos, hay edad, o cómo repercute la edad, ¿sí? O cómo influye la edad en el ayuno intermitente. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Entonces, por eso, ustedes analizan las características de la población del artículo científico, porque no es lo mismo, ¿sí? Digamos, en la adolescencia, en la juventud, en el adulto mayor, en el adulto joven, el impacto del ayuno intermitente, ¿sí? Con respecto, digamos, entre sí. Lo mismo pasa con el impacto sobre el sexo masculino y femenino, sobre los antecedentes, ¿sí? Físicos. O sea, son todo variables de confusión que de no ser controlados podemos generalizar y en realidad, porque nos faltó criterio científico, no lo hemos hecho adecuadamente. Bueno, ahí corto y nos volvemos a conectar por el mismo enlace y terminamos y ustedes me preguntan sus dudas, ¿sí? Corto y nos volvemos a conectar. Dale, profe.